Lulu de Mircea Cartarescu es una novela con simetría. Novela, simetría, una. Estas fueron solo palabras. Con otro algoritmo que nos dicte nuestra semántica podría haber dicho Lulu no es una sino múltiples, que no es novela sino poemas, y que no hay simetría sino bucles de retroalimentación en medio de recursividad, para recordar a Douglas Hofstadter. Pero es de día, así que seré claro como el haz matinal que limpia nuestros ojos al sumar 2 más 2, o concluir algo de todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Voy con la sinopsis. Todos los hombres somos materia y espíritu, pero en Cartarescu está lo concreto y lo abstracto, y aparte hay niveles de profundidad cada vez más abstractos de lo abstracto del primer piso. Por eso, el escritor Víctor de la novela parece enfermo de nervios, porque vive insomne, prendido del hilo de angustia desde el monismo espinociano, que suaviza con espacio vacío y esencia hasta el suelo que pisa. Vive de la abstracción, de los ideales, de las pesadillas, de las esencias sublimes, puras y a priorísticas. Y para colmo, en cada uno de sus flashazos neuronales emerge la imagen o el recuerdo o el presentimiento de infancia de la niña infeliz, Lulu, que Víctor de entrada se imagina que pueda tratarse de su pequeña hermana. Hermana que, dicho sea de paso, le persigue con sus garras de celuloide. Cuando el malestar o quimera, como él mismo le llama, se vuelve insoportable, cuando empieza a enloquecer, decide curarse escribiendo. A sus 34 años hace el recuento. Así observa que el problema radica en la línea divisora de su otra mitad de vida, a los 17 años, en aquel viaje de campamento a Budila con sus compañeros de estudios. Lo aqueja algo desde entonces. Odia y envidia al mismo tiempo aquellos supercaldeados días de hipsters y cachondeo juvenil. Sus compañeros varones cortejan compañeras hembras, como los rituales de apareamiento de bestias en un zoológico, y cantan canciones estúpidas y se divierten con la sorna de la imbécil felicidad entre las veladas. Pero él, Víctor, tiene que soportar con estoicismo la verdadera existencia, dice, la tortura de la lucidez. Tiene paseos nocturnos, alternados con poesía de Rilke, Tudor Argesi, Nerval y Trakl, entre la plazoleta y las estatuas lúgubres con sombras del campamento, repitiendo notas de espanto y lástima que, de bizarras, nada distan de un merodeo en cualquier obra de Lovecraft. La novela coge un bucle de otro bucle de otro bucle, o más fácil, se complejiza cuando, al estilo de Baruch Spinoza, como ya dije, las imágenes que bombardea el sistema nervioso central de Víctor vienen en otro modo de la misma sustancia única de la que penden él y su conciencia y el resto de los estímulos circundantes. Se mezcla el día con la noche, el sueño con lo real, y en lo real el recuerdo con los deseos o propósitos anhelados. En esa bruma de neurosis y destellos agridulces cabría preguntarse, ¿la imagen que lo embosca es de su hermana gemela? ¿Es de su compañero de escuela Lulu, travesti quien lo asaltó sexualmente el último día del campamento y muerto en un accidente un año después? ¿O es la imagen que brota del propio Víctor, su imagen en el espejo observando la parte femenina que le falta, que todo hombre supone también contener? Víctor huye de la persistencia de la memoria que se derrite en su locus ceruleum, como los tintes y óleo de aquel cuadro de Salvador Dalí, ¿o es más bien la persistencia de la otra mitad de su identidad, el depredador del que escapa? ¿Sexo o amor platónico en Víctor de Lulu? En mi opinión, puede ser un Víctor que busca aceptar la parte femenina que hay en cualquier hombre, o puede tratarse de una auténtica reidentificación del otro sexo del personaje. Sobre esto, es ampliamente conocida la alegoría del amor que busca su otra mitad, esbozada por Platón en El banquete, o bien el interesantísimo estudio Figuras femeninas de la muerte en Grecia del profesor del College de Francia, Jean-Pierre Vernant. Por ello, no me distraeré y me concentro en André Gide. Me concentraré en André Gide antes de regresar a Cartarescu. Aunque le costara la amistad de Paul Claudel, el premio Nobel André Gide publicó su libro Corydon, donde defendió la homosexualidad e invitó a no discriminar ese tipo de amor como una experiencia de autoconocimiento. Alentó a los adolescentes a explorar compañeros del mismo sexo, si lo requiriesen, como parte de su educación.
Kit platica con su trasunto Corydon como quizá Víctor lo haga con su hermana o con el enmascarado Lulu. Citando a Pascal en su segundo diálogo socrático, Corydon invita a no ver a los homosexuales como contrarios a la naturaleza, a ver que la heterosexualidad es solo costumbre. Abro cita: mucho me temo que esta naturaleza no sea ella misma más que una primera costumbre, así como la costumbre es una segunda naturaleza. Se cierra la cita. Kit también se vale de una postura científica y aporta casos de animales en ciencias naturales para preparar el terreno fértil de un retorno a la Grecia clásica, donde la homosexualidad es costumbre y parte esencial de su cultura. En el cuarto diálogo socrático menciona, entre muchos otros, a Plutarco y a Platón, quienes al hablar de amor no excluían a los amantes del mismo sexo. Del preclaro amor nada masculino de Aquiles por Patroclo en la obra de Mirmidones de Esquilo, por ejemplo. En fin, que en Lulu, Víctor es presa de un verdadero bestiario, acechando en su conciencia arañas del tamaño de 100 elefantes, león de llamarada roja, cucarachas, una víbora que le bosteza y un muerto con la piel en descomposición. Pero lo peor quizá, Víctor cae en la cuenta, al final, que nunca tuvo una hermana, y que entre la cámara y las galerías y los pasillos hipervinculados de su mente sigue poseyéndolo la presencia de una muñeca de trapo y Lulu, con sus labios carmín, con su peluca lujuriosa, tetas de algodón y la minifalda de prostituta de aquella última noche rumbo a la escalera de caracol. Quizá ya en alguno de sus primeros paseos nocturnos supo la verdad, pero no escuchaba su subconsciente. Víctor recuerda haber soñado con las garras de su hermana y esa pared del edificio del baño repleta de letreros con dibujos eróticos y cópulas y placas de níquel con su nombre fuera de las cabinas. Pasaje que me recuerda al Satiricón atribuido a Petronio. Esta obra es otra muestra del amor homosexual entre la pareja Encolpio y su jovencito amante Gitón. Muy similar a como Lulu hizo con Víctor, Asilto abusa sexualmente de Gitón encolerizando a Encolpio. Encolpio encuentra a Asilto en un edificio donde hay mujeres semidesnudas y rótulos de sus paredes. En una discusión encrespada, Encolpio le reclama a Asilto por haber forzado a su hermano. El filólogo Roberto Heredia hace notar que frater era palabra despectiva entre los romanos porque denotaba a uno de los homosexuales. También aclara este filósofo y filólogo que en los lupanares, los cuartos o celdas de las meretrices tenían rótulos con sus nombres. Bueno, esto aclararía mucho de los rótulos también en Lulu. Ahora bien, Víctor sueña a sus 17 años con la novela total. Dice: hipergenial, demoledor del cosmos tiene que ser. En este punto, Cartarescu juega con el leitmotiv del romanticismo, el ufano idealismo, el revolucionario individualismo ondeando el estandarte de la imaginación como contrapeso a esa razón que de súbito ha enfermado y que, lejos de mostrar mejoría, presenta cada vez peor intoxicación de mundanidad. Se trata así de un Víctor de 17 años que se aísla del mal de juventud, escritor que sustituirá el cochambre del cosmos con su libro total, mientras le acompañan los poemas y la mortecina pero embriagadora luz de la luna sobre Bucarest. Hela aquí contraseña del romanticismo más puro, soledad rilkeana o no, aspiraciones de grandeza y un tipo específico de mesianismo literario, salvarnos a todos con una obra total. Víctor recuerda al jovenzuelo y también poeta Carl Eugen del cuento de Hermann Hesse, quien ha prometido a sus padres el libro de libros. En pleno sexto semestre de la universidad frecuenta las tabernas y examina la forma en que sus compañeros consumen sus mejores años, entregados al vino y los cubiletes con dados. Pero él, Carl Eugen, es diferente, porque se dedica a la poesía de la hora azul y la filosofía de un visionario como Zaratustra. La resonancia es notable. Como en Lulu, el Carl Eugen Island explora las ideas incendiarias de un joven que desprecia la labor de campo, dilapida el dinero de sus padres en pos del libro redentor, escribir el libro de libros tomando como modelo las canciones de Zaratustra, pero que termina derrotado por lo real. Carl Eugen de Hesse también solía pasear entre los abetos y los bosques con su libro y solía fumar tabaco holandés pagado con la remesa familiar mientras estudiaba, entre comillas. Al final pasaban los meses y acosado por acreedores. Sin siquiera haber escrito una página de su libro, el alma pálida de Carl Eugen sucumbe a la lección de su madre. La madre le enseña filosofía de la vida, racionando sus gastos.
El gran poeta, entonces, ahora se ganará su tabaco, su cerveza y su calefacción. Recibirá por cada cubo de carbón o leña que estive para el almacén familiar una cantidad. Verdadera filosofía, diría mi maestro José Eliud García Medrán. Esa es la verdadera filosofía. El joven Víctor de Cartarescu llora amargo el último día del campamento, abrazando vacío y exangüe la metamorfosis de Kafka. Así que el rumano Mircea Cartarescu rompe con un par de clichés filosóficos, es decir, está reluctante a la farragosa decisión de quedarse con uno y solo uno de los polos, si es monismo o dualismo el enfoque del origen y causa del universo que rodea al ser humano. Y por otro lado tampoco acepta una y solo una definición del yo, antes bien le entra al debatible ente o bucle o symbot, para usar el término otra vez de Hofstadter, endemoniado e hiperintrincado del yo. Lulu es una rajada en el pensamiento, un coágulo, olor al camphor que entremezcla recuerdo, ansias de adolescencia, trauma, alegría y o dolor siniestro en la hemorragia. ¿Novela de iniciación? Para mí no. Eso es un falso pretexto para subestimar la reflexividad inherente a cualquier tipo de retrospección. Hofstadter le llamó SIMS al acrónimo de Small Interacting Magnetic Marbles, SIMS. Las SIMS son pequeñas canicas magnéticas que chocan, interaccionan unas con otras en una mesa de billar contra símbolas, o sea, grandes canicas pesadas, casi inmóviles. Así que Simbot, definitivamente esto maravillaría, volvería loco a David Hume, quien utilizó su bola de billar como ejemplo en su obra capital. Simbot, repito, es la dinámica de miles de canicas chocando, azarosamente quizá, contra grandes canicas. De esta suerte, la experiencia estética, literario-filosófica que haya en Cartarescu implica un símbolo para mí, un archipiélago de bucles, disparos neuronales, estímulos, dolores, sueños, imágenes de conciencia, pensamientos, estereotipos, temores, etc. Todo en un mismo trayecto narrativo. El viaje es tremendo y breve a la vez. Yo lo recomiendo. Genial. Everybody here's got somebody to